Bienvenidos a la clase en vivo número 2 de la unidad curricular Geopolítica del siglo XXI. Quien les habla su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la geopolítica del conocimiento en el entorno global. La economía del conocimiento define una fase del desarrollo económico donde la producción, distribución y uso del conocimiento y la información son los motores principales de la riqueza, superando a los factores tradicionales como la tierra, el trabajo físico o el capital financiero. En el siglo XIX y gran parte del siglo XX, el poder de un Estado se medía por su infraestructura física: toneladas de acero producidas, kilómetros de vías férreas, hectáreas de tierra cultivable y el tamaño de sus fábricas. Hoy el paradigma ha mutado radicalmente hacia los activos intangibles. De los átomos a los bits. El desplazamiento del capital. Margen de ganancia asimétrico. La fabricación física de un producto, los átomos, se ha abaratado y comoditizado, mientras que el diseño, la investigación y el software, los bits, retienen la mayor parte del valor económico. Por ejemplo, en la producción de un teléfono inteligente de gama alta, el costo de los componentes físicos y el ensamblaje representa una fracción menor del precio final. El grueso del valor se lo adjudican a la propiedad intelectual del sistema operativo, el diseño de los microchips y los algoritmos patentados. Capital humano sobre recurso crítico. Las materias primas tradicionales son finitas y sujetas a la ley de rendimientos decrecientes. El conocimiento, por el contrario, es un recurso expansivo y acumulativo. Cuanta más información y talento se concentra, más rápido se genera nueva innovación. Esto ha convertido a los centros de datos, data centers, los laboratorios de biotecnología y los clústeres de desarrollo de software en las minas de oro del siglo XXI. La brecha del conocimiento como división internacional. La vieja División Internacional de Trabajo, países periféricos proveedores de recursos naturales frente a países centrales industriales, ha sido sustituida por una estratificación cognitiva. Los tres estrechos del tablero global. El núcleo innovador. Un grupo selecto de naciones y bloques, principalmente Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, que monopolizan la investigación y desarrollo. Son los creadores de los estándares globales, dueños de las plataformas digitales dominantes y poseedores de las patentes clave. Los eslabones intermedios. Países que, a pesar de participar en industrias de alta tecnología, se limitan a tareas de ensamblaje, manufactura de bajo valor o testeo. Aunque exportan tecnología, no son dueños del conocimiento subyacente. Dependen de la importación de bienes de capital y licencias del núcleo. La periferia excluida. Naciones cuya participación se reduce a consumir la tecnología empaquetada del norte global y a proveer los recursos básicos necesarios para sostenerla, como el litio, el cobalto o el cobre. Al no generar conocimiento propio, sufren una transferencia neta de riqueza hacia las potencias tecnológicas a través del pago eterno de licencias y servicios de software. Monopolio de tecnológicos, monopolios tecnológicos y soberanía. El control del conocimiento y la tecnología no es solo un fenómeno de mercado, es la herramienta más sofisticada de proyección de poder estatal y coerción geopolítica. Mecanismos de dominio y disputa, guerra de patentes y estándares internacionales. Establecer el estándar técnico global de una tecnología emergente, como la infraestructura de telecomunicaciones 5G y los desarrollos hacia el 6G, garantizan una renta geopolítica masiva. Quien define el estándar obliga al resto del mundo a pagar regalías por su uso y adquiere la capacidad técnica de moldear la arquitectura de seguridad global, pudiendo facilitar u obstaculizar
el espionaje y la interceptación de datos, el estrangulamiento en cadenas de suministros críticas. Las disputas en torno a la propiedad intelectual de los semiconductores avanzados ilustran este punto. El diseño de los chips más complejos está protegido por patentes estadounidenses. El software de diseño es mayoritariamente de ese mismo origen y las máquinas de litografía ultravioleta extrema necesarias para fabricarlos son un monopolio de una sola empresa europea. El control de este conocimiento permite a las potencias bloquear el desarrollo tecnológico y militar de rivales mediante sanciones y embargos de propiedad intelectual. Soberanía de datos e inteligencia artificial. La inteligencia artificial no funciona en el vacío. Requiere flujos colosales de datos para entrenar sus algoritmos. Los estados que logran centralizar estos datos y monopolizar la infraestructura de computación en la nube adquieren una ventaja competitiva irreversible. Esto genera una nueva forma de colonialismo digital, donde las decisiones automatizadas que afectan la economía, la opinión pública y la política de múltiples naciones son dictadas por algoritmos diseñados e implementados en los escritorios de unas pocas corporaciones transnacionales alineadas con sus respectivos estados de origen. Concepto del Estado global en la dinamización del conocimiento. La concepción del Estado global en la geopolítica contemporánea marca el fin de la visión de Estado como un simple regulador fronterizo. En la era del conocimiento, el Estado se transforma en un nodo estratégico que orquesta redes de poder científico y tecnológico. El concepto de Estado global o la red de gobernanza global, compuesta por estados interconectados, corporaciones transnacionales y organismos multilaterales, no actúa de forma pasiva, sino como el gran arquitecto y dinamizador de los flujos del saber. El Estado como inversor de última instancia. Este concepto, popularizado por economistas como Mariana Mazzucato, rompe el mito de que la innovación nace exclusivamente en el garaje de un emprendedor. El Estado global asume los riesgos que el capital privado no puede o no quiere correr. Socialización del riesgo. El Estado invierte en la investigación básica, aquella que no tiene una aplicación comercial inmediata y puede tardar décadas en dar frutos. Las corporaciones transnacionales entran en juego solo cuando la tecnología ya ha demostrado ser viable, empaquetándola y comercializándola. Complejos tecnológicos. Agencias como DARPA, Estados Unidos, o los fondos soberanos de China no solo buscan defensa, sino superioridad cognitiva. Internet, el GPS, la biotecnología de ARNM y los algoritmos de búsqueda fueron financiados inicialmente por el erario público. El Estado no es lastre para el mercado, es su motor primario. Atracción del capital humano. En la geopolítica del conocimiento, la verdadera riqueza no está en el petróleo, sino en la materia gris. El Estado global opera como una aspiradora de talento mundial, lo que genera una estructura de desigualdad profunda. Geografía de la innovación. El talento no se distribuye uniformemente, se concentra en hubs o nodos. Silicon Valley, Boston, Singapur, Shenzhen. El Estado diseña marcos legales, visas de talento, incentivos fiscales para investigadores, para asegurar que el conocimiento producido en cualquier parte del mundo termine beneficiando a su economía nacional. Es el costo del sur global. Mientras los países en desarrollo invierten en la educación básica y universitaria de sus ciudadanos, los estados globales cosechan esos frutos sin haber pagado por su formación inicial. Esta fuga de cerebros institucionalizada impide que los países periféricos acumulen la masa crítica.
necesaria para salir de la dependencia tecnológica. Diplomacia científica y tecnológica. La diplomacia ya no solo se trata de tratados de paz o acuerdos comerciales, se trata de quién tiene la llave de la tecnología, el poder blando. Ofrecer becas, centros de investigación o transferencia de tecnología a países en desarrollo es una forma de proyectar influencia cultural y política. Si un país adopta la infraestructura de telecomunicaciones o el sistema educativo de una potencia, queda anclado a sus estándares, repuestos y visiones del mundo por décadas. Tecnopolítica y alianzas estratégicas. Te ayudo a desarrollar tu industria de energías limpias a cambio de acceso preferencial a tus depósitos de litio. Soberanía satelital. Las potencias que ofrecen acceso a datos satelitales para agricultura de precisión o monitoreo climático adquieren una posición de vigilancia y control sobre los recursos de los países receptores. La ciencia como tablero de ajedrez. La cooperación internacional en grandes proyectos como la Estación Espacial Internacional o el acelerador de partículas permite a los estados medir sus fuerzas y establecer jerarquías de prestigio y capacidad técnica, que luego se traducen en peso político en organismos como la ONU o la OMC. Bajo esta concepción, el Estado global no es una entidad única, sino una estructura de gobernanza donde los países que logran dominar la triple hélice, Estado, academia e industria, dictan las reglas del juego para el resto del planeta. El conocimiento no solo es poder, es la infraestructura misma sobre la que se construye la soberanía moderna. El papel de la UNESCO en la geopolítica del conocimiento. Este organismo actúa como el principal contrapeso institucional y ético frente a las dinámicas de mercado y de poder estatal que tienden a privatizar o militarizar el saber. Su estrategia política se basa en el multilateralismo normativo, buscando proteger la soberanía cognitiva de las naciones en desarrollo. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura, opera en este tablero como una visión multilateral buscando democratizar y contrarrestar la hegemonía del conocimiento concentrado. Bienes públicos globales. En un orden global donde el conocimiento está fuertemente regulado por patentes y derechos de propiedad intelectual comerciales, como los acuerdos de la OMC, la UNESCO introduce una narrativa de resistencia geopolítica, el conocimiento como un bien común de la humanidad. La ciencia abierta como estrategia de inclusión. Las recomendaciones sobre la ciencia abierta de la UNESCO no son solo sugerencias metodológicas, son herramientas políticas. Buscan que los hallazgos científicos, el software libre y los datos de investigación financiados con fondos públicos no queden atrapados detrás de los muros de pago de las grandes editoriales académicas del norte global. Gobernanza multilateral frente a monopolio. Al promover que el saber sea de libre acceso, la UNESCO intenta neutralizar la ventaja asimétrica de las potencias tecnológicas. Si los países del sur global tienen acceso abierto a los últimos avances en medicina, agricultura o cambio climático, se reduce su dependencia tecnológica y financiera respecto a los estados hegemónicos. Reducción de la brecha digital y cognitiva. La UNESCO entiende que la brecha digital no es solo un problema de falla de computadoras o conectividad, sino un factor de subdesarrollo estructural y de dominación cultural, descolonización curricular y de narrativas. Cuando un puñado de países produce el 90% de la tecnología y el contenido digital, imponen también sus valores, lenguajes y visiones del mundo. La UNESCO trabaja para proteger la diversidad lingüística y cultural en el ciberespacio, impulsando que las comunidades locales produzcan su propio conocimiento y tecnología, evitando la asimilación cultural más pasiva. Alfabetización mediática
e informacional. Ante la proliferación de la desinformación y las tácticas de guerra, donde las potencias manipulan la opinión pública de otros estados a través de algoritmos, la UNESCO capacita a los sistemas educativos para desarrollar el pensamiento crítico. El objetivo es que los ciudadanos del sur global dejen de ser meros consumidores vulnerables de plataformas extranjeras y se conviertan en creadores soberanos de tecnología. Ética de la ciencia y la inteligencia artificial. La geopolítica de la inteligencia artificial está dominada por un duopolio: el modelo comercial desregulado de las Big Tech en Estados Unidos y el modelo de vigilancia y control centralizado del Estado en China. La UNESCO interviene para proponer una tercera vía basada en los derechos humanos. La recomendación sobre la ética de la IA. Este instrumento normativo, adoptado por unanimidad por sus más de 190 Estados miembros, busca poner límites éticos antes de que la tecnología sea irreversible. Es un intento geopolítico de evitar que la IA se utilice para la discriminación automatizada, la vigilancia masiva o el neocolonialismo de datos, donde los datos de los ciudadanos del tercer mundo se extraen para entrenar algoritmos en el primer mundo, sin recibir restricción ni control sobre ellos. Diplomacia normativa. Al no poseer el poder militar de la OTAN ni el poder financiero del Banco Mundial, la UNESCO ejerce su poder a través de la legitimidad moral y la creación de consensos internacionales. Al establecer estándares éticos globales, proporciona a los países pequeños y medianos un marco jurídico y político para regular a las grandes corporaciones tecnológicas dentro de sus propios territorios, defendiendo así su soberanía nacional. El papel de la UNESCO puede resumir como el de un árbitro ético en la arena internacional, cuya misión es evitar que la economía del conocimiento se convierta en una selva donde el más fuerte tecnológicamente subyugue por completo el desarrollo de las demás naciones. Papel de la OCDE, la Unión Europea y el Espacio Europeo de Educación Universitaria en la gestión del conocimiento. Este bloque institucional representa el núcleo duro de la gobernanza tecnocrática y occidental del saber. A diferencia del enfoque ético y social de la UNESCO, el eje OCDE, Unión Europea y Estados Unidos, aborda el conocimiento desde una perspectiva de competitividad, eficiencia de mercado y poder normativo. Su objetivo es claro: estandarizar los sistemas educativos y científicos del planeta para asegurar la supremacía económica de Occidente. Estas instituciones representan el enfoque de las economías avanzadas occidentales para estandarizar, optimizar y liderar la gestión del conocimiento a nivel mundial. La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es el centro de pensamiento de las economías desarrolladas. Su rol es estandarizar y medir la calidad del conocimiento para ser competitivos a los estados. La OCDE funciona como el gran evaluador y estratega de las economías del mercado. Su poder geopolítico no reside en las leyes, sino en los indicadores y las estadísticas, las cuales determinan qué países son considerados aptos y competitivos en el escenario internacional. Las pruebas PISA y la redefinición de la educación. La gobernanza por números. Al establecer las pruebas PISA, la OCDE logra que los ministerios de educación de todo el mundo adapten sus currículos para salir bien posicionados en su ranking global. Esto ha generado una homogeneización educativa global. El giro hacia las competencias. Este enfoque prioriza las habilidades inmediatamente útiles para las corporaciones transnacionales: matemáticas, ciencia, comprensión lectora, pragmática, en detrimento de las humanidades, las artes o las ciencias sociales. Desde una perspectiva geopolítica, esto moldea los
cerebros del planeta para que encajen perfectamente en la maquinaria de la economía digital global. Los manuales de Oslo y Frascati, el lenguaje único de la innovación. Estandarización del ID. Estos manuales definen internacionalmente qué es y qué no es innovación o investigación científica. Condicionamiento del financiamiento. Si un Estado, incluso fuera de la OCDE, desea recibir inversiones de fondos internacionales o calificar en los índices de desarrollo, debe estructurar sus políticas públicas de ciencia bajo estas reglas. Es una forma silenciosa de dictar cómo el resto del mundo debe gastar su dinero en ciencia y tecnología. La Unión Europea. La Unión Europea padece de escasez de recursos energéticos y no posee la demografía masiva de Asia. Por ende, su supervivencia en el tablero geopolítico depende de su capacidad para gestionar el conocimiento avanzado y dictar las reglas del juego técnico mundial. Horizonte Europeo. Autonomía estratégica. Este megaprograma distribuye miles de millones de euros con objetivos geopolíticos muy claros. No depender de los chips de Taiwán, ni del software de Estados Unidos, ni de los minerales críticos procesados en China. Financia la vanguardia de la inteligencia artificial, la computación cuántica y el hidrógeno verde dentro de las fronteras europeas. Frenar la fuga de cerebros interna. Funciona como un escudo para retener a los mejores científicos de Europa, compitiendo con los salarios y laboratorios de Silicon Valley o los gigantes tecnológicos asiáticos. El efecto Bruselas. Debido al tamaño del mercado europeo, cuando la Unión Europea dicta regulaciones estrictas sobre el conocimiento, como la Ley de Inteligencia Artificial o el Reglamento General de Protección de Datos, las multinacionales norteamericanas o asiáticas se ven obligadas a adoptar estas leyes a nivel mundial para no perder el mercado europeo. Europa legisla y exporta sus normas éticas y técnicas como estándares globales. El espacio europeo de educación universitaria. La geopolítica en las aulas. El proceso iniciado con la Declaración de Bolonia en 1999 no fue un simple intercambio cultural de estudiantes, fue una forma geopolítica para unificar el sistema de educación superior del continente y proyectarlo hacia el exterior. Creación de una identidad transnacional, homogeneización titulada. Al unificar los títulos, grado, máster y doctorado, y crear el sistema de transferencia de créditos, se derribaron las fronteras del conocimiento en más de 45 países. Movilidad como cohesión geopolítica. El programa Erasmus crea redes de profesionales hiperconectados que comparten un mismo marco de valores económicos y políticos occidentales, facilitando que el mercado laboral europeo funcione como una sola maquinaria fluida y altamente tecnificada. Atracción del talento global frente al eje angloamericano. La universidad como captadora de élites. Históricamente, las élites del sur global, América Latina, África, Medio Oriente, se formaban en universidades de Estados Unidos o Reino Unido, quedando alineados con sus redes de influencia. El Estados Unidos se diseñó para ofrecer un bloque universitario alternativo, hipercalificado y homologado. Formar a los líderes del mañana. Al atraer a los estudiantes más brillantes de los países en desarrollo, Europa se asegura de que los futuros ministros, empresarios y científicos de esas naciones piensen, investiguen y operen bajo las metodologías, normativas y lógicas técnicas desarrolladas en el viejo continente. Mientras que la UNESCO aboga por abrir el conocimiento para que sea libre, este bloque OCDE, Unidad Económica, Unidad Europea y Estados Unidos opera bajo la lógica de la gobernanza y la estandarización. Entienden que en el siglo XXI, quien controla los sistemas de evaluación educativa, las patentes científicas y la homologación de los títulos profesionales
controla los hilos invisibles de la economía mundial. Con esto hemos llegado al final de nuestra clase en vivo y esperando que tengan éxitos en sus actividades, se despide de ustedes Alfredo Blanco.